Esta clasificación iniciaba con un incremento de dificultad porque la temperatura había bajado en el trazado, por lo tanto iba a ser complicado colocar en temperatura las gomas, iba a tomar tal vez más de una vuelta de calentamiento dependiendo del monoplaza. Además, el viento estaba incrementando, lo cual iba a ser complicado en el paso por curva, especialmente por los límites de pista, que se preveía sería un factor importantísimo en cada giro, especialmente en la curva número 1, una de las más complicadas de todo el trazado. Todo estaba listo para la clasificación y los equipos se tomaron con calma el proceso. Habían diferentes estrategias, algunos ya habían salido para hacer su vuelta de calentamiento y ejecutar su giro de inmediato, otros simplemente deseaban esperar a la primera vuelta de los rivales para que llegara a incrementar un poco la temperatura, tener mejores prestaciones para solamente utilizar un juego de neumáticos y no comprometer uno de ellos para la Q3, quienes pensaban en la pelea por la pole, pero en la zona media sí iba a ser muy importante llegar a utilizar tal vez el segundo en esta misma instancia, porque la igualdad que se proyectaba era importante. Se había visto desde las prácticas libres número 1, 2 y 3. El primero en abrir giro fue Lance Stroll con su AMR24, que parecía ser un poco más competitivo en este escenario. Llegó a plasmar el 1:24.366, un tiempo muy alto. Por supuesto que la evolución del trazado iba a permitir que esto se recortara mucho más. Unos minutos después, el primer piloto de los equipos de la cima abrió vuelta, que en este caso fue el actual campeón del mundo Max Verstappen. El neerlandés estaba mostrando un progreso importante del RB20. Ya había tenido cierta mejoría desde las prácticas libres número 3, y parecía que habían avanzado todavía más. Llegó a plasmar un tiempo de 1:23.516, un crono muy positivo tomando en cuenta que el circuito todavía estaba muy frío. Era el tiempo de referencia mientras veíamos que los Ferrari estaban en giro. Leclerc estaba haciendo récords personales en los 3 sectores. Parecía que iba a progresar todavía más, pero al final llegó a quedarse corto en contra de Verstappen a 2 décimas. Pero en este caso, quien sí consiguió mantenerse por delante fue Carlos Sainz. Hizo récord personal en el primer y segundo sector y récord absoluto en el tercero. El SF24 del español era primero con un tiempo de 1:23.487. Un intento fuerte que demostraba la solidez de Sainz en este compromiso. Faltando 8 minutos para el final, todavía teníamos acción continua en el circuito. Aún no se terminaba esa primera tanda de vueltas competitivas. Veíamos cómo sus dos pilotos estaban cerrando su intento. Los proyectados como favoritos quedaron por debajo de Sainz, Verstappen y un impresionante Magnussen que mostraba el potencial de Haas. El equipo norteamericano estaba mostrándose fuerte a una sola vuelta. Hablando específicamente de los del equipo Papaya, su MSL38 perdía especialmente en el tercer sector. Necesitaban ajustar un poco para ser competitivos en los 3, porque en el primero especialmente eran fuertes. En el segundo tendían a mantener el ritmo, pero en el tercero se caía su progreso. En cuanto a los Mercedes, estaban teniendo algunas dificultades para poder estar dentro de los 5 primeros. Hamilton y Russell se colocaban octavo y noveno. El W15 no se estaba adaptando de la mejor manera al circuito de Yas Marina. Cuando faltaban 7 minutos para finalizar todo, estaban en la zona de eliminación Doohan, Lawson, Albon, Pérez y Colapinto. En este caso, el mexicano le habían eliminado su primer tiempo por límites de pista justamente en la curva número 1. Había sido un crono realmente competitivo de 1:23.559, pero se fue ligeramente fuera en esa curva y tuvo que repetir su giro. Faltando 4 minutos para que finalizara esta primera sesión, todos salieron para tratar de ejecutar su segunda vuelta competitiva. Nadie estaba a salvo, porque la evolución del trazado estaba siendo muy eficiente. El recorte de tiempo iba a ser muy alto, por lo tanto, todos debían de asegurar su pase a la siguiente quali. Uno de los que tuvo más prisa por salir fue justamente Checo Pérez. No podía arriesgarse a quedarse fuera en la Q1, por lo tanto fue de los primeros en salir. Pero en medio de todo esto que estaba sucediendo, llegó una noticia muy buena para el piloto número 11 de la parrilla, y es que Control de Carrera restituía su tiempo. Por lo tanto, subía a la tercera posición quitándole algo de presión. Esto se debe a que los comisarios consideraron que con la evidencia se demostraba que el neumático delantero izquierdo estaba dentro de los límites. Esto le permitió no comprometer su estrategia, es decir, guardar ese juego de neumáticos
neumáticos nuevos blandos que iba a utilizar en su segundo giro. Después de esa noticia simplemente regresó a los boxes, pero quienes sí estaban en un riesgo importante eran los Mercedes, muy abajo en la clasificación. Conforme iban cerrando la vuelta los rivales, los discípulos de Toto Wolff estaban bajando cada vez más. Russell 14º, Hamilton 18º. Necesitaban tener esa última vuelta eficiente. Russell mejoraba en el primer sector en tiempos personales, perdiendo un poco en el segundo. Hamilton al contrario, perdiendo en el primero y recuperando un poco en el segundo. Lastimosamente para el multicampeón, al final se concretó su descarte en esta instancia. Sucede que tuvo un momento de mala suerte totalmente. Cuando estaba terminando su vuelta, uno de los Haas trató de apartarse de su camino. En ese momento golpeó un cono que se fue al circuito y Lewis se lo topó de frente. Quedó atascado en su W15 en la parte del suelo, lo que le hizo perder rendimiento justamente en la última curva. Comprometió su crono y quedó eliminado. Los que quedaron fuera en este caso fueron Albon, Zhou, Hamilton, Colapinto y Doohan, que por cierto el piloto debutante de Alpine fue expuesto de una manera que realmente era innecesaria. Sin una adaptación correcta, quedó extremadamente alejado de su compañero de equipo Pierre Gasly, dejando una imagen no muy prometedora. Pero todo esto se pudo haber evitado si respetaban el contrato de Esteban Ocon. Al final del día, el que se llevó las consecuencias de esta disputa entre Ocon y Briatore fue el mismo Doohan. En esta ocasión los pilotos salieron en cuanto se anunció la bandera verde. Esto se debe principalmente a que varios montaron los neumáticos usados blandos para hacer su primera vuelta tratando de colocar todo en su lugar. De esta manera no desaprovechan los juegos nuevos. Lo primero era evaluar la evolución del trazado, aunque uno de los que optó por hacer su vuelta competitiva desde el primer intento fue Max Verstappen, saliendo con las gomas nuevas. Realmente el giro fue más que competitivo. Todo esto a pesar de ser uno de los primeros en ejecutarlo. Hizo un crono de 1:22.998 rompiendo la barrera del 1:23. El RB20 estaba teniendo un progreso más que positivo. De inmediato el Mercedes, que seguía en la contienda, cerraba su giro aunque fue con gomas usadas. Russell se quedó a 8 décimas, casi 9 del neerlandés. Ferrari también se estaba quedando en ese mismo rango a comparación del Red Bull, pero quienes sorprendieron y bastante fueron los McLaren. Mejoraron a pasos agigantados porque a pesar de que tenían sus neumáticos usados, Lando Norris se había quedado a solamente 1/10 del crono del neerlandés, lo que era un tiempo impresionante dadas las circunstancias, y esto mostraba claramente la superioridad mecánica y aerodinámica del MCL38. Para ese momento era más que evidente que los de Woking eran considerados los favoritos para pelear por la pole position. El rango en el que estaban era muy superior al resto. Después de esa primera tanda de intentos llegamos a tener un orden provisional. Liderando hasta ese momento estaba Verstappen con el 1:22.998 seguido de Norris a 1/10. Piastri se quedó a 2 décimas del actual campeón del mundo, seguido de Tsunoda, Sainz, Hülkenberg, Russell, Lawson, Pérez, Leclerc, Alonso, Stroll, Magnussen, Bottas y Gasly. Estos últimos 5 estaban en la zona de eliminación momentáneamente. Quien tenía el riesgo latente de llegar a ser descartado era Leclerc, que estaba presentando algunos problemas con su monoplaza, aunque también es cierto, su vuelta fue bastante perjudicada por el Alpine de Gasly. La parte positiva para el monegasco era que tenía una oportunidad más para poder recuperarse. Esto era imperativo, clave, porque como sabemos están en juego dos cosas: el subcampeonato para Leclerc y además el título de constructores entre Ferrari y McLaren. Si los Ferrari no podían llegar a superar a Lando y Piastri a una sola vuelta, necesitaban quedar lo más cercano posible para pelearlo todo en la carrera. De lo contrario, estaría más que comprometido el campeonato, porque para los cabalinos rampantes no sirve otro resultado que no sea estar por delante de ambos rivales del equipo inglés. Seguimos adelante en esta Q2 y veíamos un momento curioso con Max Verstappen, que se había bajado de su monoplaza, y es que con ese crono que había plasmado en el primer intento ya no necesitaba salir, había afianzado su pase a pesar de la evolución del trazado, pero era el único porque los demás sí necesitaban realizar su segundo intento. Esto sucedió cuando faltaban 4 minutos para el final. Vimos a la fila de pilotos que se había formado en el pit lane esperando salir y también haciendo un poco de distancia uno tras otro para llegar a tener la vuelta más limpia posible. A falta de 2 minutos comenzó la acción en Abu Dhabi.
Era el momento de buscar el pase hacia la Q3. Existía una igualdad importante en la zona media, por lo que la definición iba a ser por milésimas. En el trayecto del último giro veíamos como todos estaban mejorando en cuanto a récord personal. Había una pelea directa entre la Ferrari de Leclerc, el Mercedes de Russell y el Red Bull de Sergio Pérez por no quedar descartados. Estaba todo muy ajustado. Parecía que dentro de todo no veríamos algún tipo de sorpresa. Cualquiera hubiera pensado que estos pilotos que acabo de mencionar no tendrían problemas para pasar al último filtro, pero fue todo lo contrario, porque los Haas, como te mencioné, estaban sorprendiendo y bastante. Además, a todo esto se le agregaba un Fernando Alonso que estaba exprimiendo hasta lo último de su AMR24 para poder llegar a estas últimas instancias. El bicampeón del mundo lo logró, llevó su Aston Martin a otra Q3, pero además Nico Hülkenberg hacía lo propio. Llegó un momento en el que parecía que el pase del monegasco a la última quali ya estaba concretado, porque hizo un giro muy eficiente, mejorando bastante su último intento, pero fue cuando se hizo presente la misma variable que había afectado a varios corredores, los límites de pista, y fue una vez más en la curva número 1. El auto escarlata no logró quedarse dentro de los límites y su vuelta fue eliminada. Con esto vimos la segunda gran sorpresa de la clasificación, no solamente el descarte de Hamilton, a esto se le agregaba la eliminación de Leclerc. Al final se quedó en la 14ª posición, y como se le suma la penalización por el cambio de batería, prácticamente estaría entregando el subcampeonato mundial, porque se va hasta el sótano de la parrilla. Un golpe muy duro para los cabalinos rampantes porque complica todo, como te mencioné, para el subcampeonato, pero también el título de constructores. Veremos cómo se desarrolla, pero una remontada se ve difícil. Por antecedentes, sabemos que nadie fuera del top 5 nunca ha ganado esta carrera, aunque todo puede pasar dentro de la Fórmula 1. Debemos de hacerle una mención importante al desempeño que estaba mostrando en esta ocasión el alemán Nico Hülkenberg. Llevó su Haas hasta la Q3 teniendo un desempeño más que sobresaliente, pero además se debe de aplaudir lo que ha estado entregando Valtteri Bottas. Ese último paquete de mejoras para Sauber ha sido muy positivo. Gracias a esto el finlandés llevó su Sauber hasta la Q3 con amplias posibilidades de poder llegar a puntuar, lo cual sería una gran despedida para Bottas de la máxima categoría. Los eliminados en este caso fueron Tsunoda, Lawson, Stroll, Leclerc y Magnussen. Pero antes de continuar con lo más importante del día de hoy, recuerda suscribirte para que siempre estés bien informado sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Déjanos tu like para saber que te gusta el formato. Eso nos ayudaría bastante para crecer dentro de la plataforma. Es momento de ir a todo lo que sucedió en la Q3. Los pilotos buscaban salir a pista de inmediato. Lo ideal para los corredores es ejecutar 2 intentos con neumáticos blandos nuevos. Hablamos del último filtro, en donde deben de darlo todo en sus 2 vueltas rápidas. No perdieron ni un segundo. Recordemos que en Q3 tenemos menos tiempo que en Q2 y Q1. Así que el rango iba a ser mucho más reducido. Los primeros en ejecutar su intento fueron Hülkenberg, Russell y Verstappen, en donde el neerlandés estaba mostrando mucha solidez. Algo que era de llamar mucho la atención era la capacidad que estaba mostrando el Haas, y es que estaba mostrando un potencial de poder superar a Russell y también a Sergio Pérez, lo que no es poca cosa tomando en cuenta el monoplaza que tiene Nico Hülkenberg. La lucha para ver quién se imponía en esa zona de la parrilla iba a ser interesante. La primera tanda de vueltas rápidas seguía su curso. Verstappen estaba haciendo récord del segundo y tercer sector, aunque en la última curva llegó a tener un problema importante. Estuvo a punto de perder su RB20, pero pudo corregir apenas para llegar a estar dentro de los límites. Logró hacerlo, pero la maniobra fue tan agresiva que estuvo a punto de irse en contra del muro. A pesar de eso, logró cronometrar el 1:22.945, un tiempo muy fuerte para lo que sucedió en la última parte, y además con posibilidad de mejorar en su segundo intento. Quienes estaban terminando su labor en ese momento eran Carlos Sainz, que no logró superar al neerlandés, se quedó a casi 4 décimas. Piastri también estaba tratando de superar la referencia, hizo récord absoluto en el primer sector, récord personal en el segundo, aunque estaba perdiendo un poco a comparación del tiempo de Verstappen, pero logró rescatar algo en el tercero. A pesar de eso, había logrado quedar segundo por debajo del actual campeón del mundo. Lastimosamente para el australiano le eliminaron la vuelta por límites de pista.
Quien sí consiguió apretar un poco más fue el otro McLaren, Lando Norris, que fue ligeramente superior a su compañero, aunque tampoco le bastó para llegar a estar en primera posición. La diferencia era mínima entre el primer y segundo puesto, con 4 milésimas de diferencia. Todo se iba a definir en los últimos segundos. Los primeros intentos habían terminado. El orden provisional en ese momento era Verstappen, Norris, Sainz, Hülkenberg, Gasly, Alonso, Pérez, Russell, Piastri y Bottas. Los corredores salieron de los boxes cuando faltaban 4 minutos para el final. Una fila larga en el pit lane que también creó mucho tráfico. Llegó cierta desesperación para los pilotos que estaban hasta el final, porque avanzaban con mucha lentitud y el cronómetro estaba corriendo. Necesitaban hacer una vuelta de calentamiento efectiva para poder exprimir hasta lo último de los neumáticos, llegar a tener las prestaciones en el punto óptimo. Uno de los primeros en hacer su último intento fue Sergio Pérez. Faltando 2 minutos y medio inició su giro. La idea de hacerlo de manera anticipada era encontrar un trazado completamente limpio, pero esto podría llegar a ser contraproducente, porque el circuito iba a evolucionar, por lo tanto ser de los últimos iba a ser beneficioso. Era una apuesta que al final no le salió tan positiva al número 11 de la parrilla. Y es que al final mejoró, eso es una realidad, pero no lo suficiente. Se quedó a 3 décimas del primer tiempo de su compañero de equipo, y eso lo condicionó absolutamente en el resultado final, porque cayó poco a poco mientras los demás estaban cerrando sus vueltas. Pero no me adelantaré a los hechos. La actividad no se detenía, estaba la pelea por la pole position. Los McLaren estaban haciendo todo para poder bajar de esa primera posición a Max Verstappen. Piastri inició con pérdida en el primer sector, aunque esta era mínima y podía recuperarse en el segundo y tercer sector. Mientras tanto, Sainz sí estaba haciendo récord personal del primero, recortando inicialmente la referencia del neerlandés. Lando Norris también estaba haciendo lo propio. Iba a ser un cierre muy emocionante porque no se sabía qué orden iba a quedar al final. Quien estaba quedando completamente descartado conforme fueron pasando los sectores en su vuelta fue Russell, porque al terminar el segundo sector estaba perdiendo 2 décimas a comparación, una diferencia que era extremadamente difícil de recuperar en el tercero. La pelea era bastante intensa, pero la buena noticia para los contendientes era que el actual campeón del mundo no estaba mejorando sus tiempos, perdía bastante y se quedó con su primer crono. Quienes sí consiguieron explotar al máximo las condiciones del trazado en ese momento fueron Lando Norris, Oscar Piastri, Carlos Sainz y el mismo Nico Hülkenberg. Estos 4 pilotos se colocaron por delante del actual monarca. El orden en general era Norris quedándose con la pole position, haciendo lo que le exigían las circunstancias pensando en el subcampeonato mundial, seguido de Oscar Piastri a 2 décimas. Con esto, McLaren está prácticamente amarrando el campeonato de constructores siempre y cuando se mantengan siempre por delante de los 2 Ferrari, lo cual es bastante posible tomando en cuenta la posición de salida de Leclerc. Por otro lado, Carlos trató de exigir al máximo su SF24, acercarse lo más posible terminando tercero. Será una lucha muy importante en la parte superior porque obviamente el español intentará ganar para cerrar su ciclo con Ferrari de la mejor manera. Y por supuesto, Nico Hülkenberg hizo un trabajo perfecto. A pesar de las capacidades inferiores de su auto, fue capaz de llegar hasta la 4ª plaza, un desempeño más que sobresaliente. Aunque a pesar de esta situación, llegó una pésima noticia después de la sesión, porque Control de Carrera anunció una penalización de 3 puestos en la parrilla de salida para el alemán. Esto fue por haber adelantado en el pit lane, algo que está prohibido. Por lo tanto, retrocederá 3 posiciones. Una completa lástima para Haas. Pero no fue el único piloto que hizo un gran trabajo, porque a esto se le agrega Gasly, que fue capaz de superar a Russell y Alonso también, al igual que Bottas llevando su Sauber a la Q3, con el potencial de pelear por puntos, algo que buscaba esta organización desde el principio del fin de semana. El orden final en la Q3 fue Norris, Piastri, Sainz, Hülkenberg, Verstappen, Gasly, Russell, Alonso, Bottas y Pérez. Pero como te mencioné, hay sanciones pendientes, por lo tanto, la parrilla de salida será muy diferente al orden final en cada una de las qualis. Y te la presento a continuación. Todo está actualizado con las penalizaciones para que no llegue a haber ninguna confusión. El cambio es radical tomando en cuenta lo que sucedió, y es evidente desde las últimas filas. En la parte media tendremos pelea interesante, con algunos de los corredores tratando de remontar hasta el podio. Y por supuesto, en la cima, una pelea por la victoria entre 4 pilotos, los 2 McLaren, un Ferrari y un Red Bull.
Nada está definido. Tendremos una carrera muy emocionante en este cierre de temporada de 2024 en la Fórmula 1. Y justamente para que no te pierdas de absolutamente nada, te dejo los horarios presentados por Acesta del Gran Premio de Abu Dhabi. Será muy temprano, toma tus precauciones para que no te pierdas de absolutamente nada. De todos modos, no te preocupes, recuerda que tendrás el resumen de todo lo que suceda mañana en el canal. Recuerda suscribirte para que siempre estés bien informado y no te pierdas absolutamente nada de lo que tiene que ver con el mundo de la máxima categoría. Déjanos tu like para saber que te gusta el formato de los resúmenes. Yo me despido, pero nos vemos en el siguiente video.